la mayor parte de la gente no las conocía. Fue como un gran descubrimiento. Mismo de Leonora, que es inglesa y que tuvo una exposición hace veintitantos años en la Serpentine. Es uno de los personajes más ricos del surrealismo, la única viva actualmente y trabajando hasta el año pasado, ¿no? Bueno, Leonora nació en Inglaterra, sin embargo, salió muy joven. Su carrera prácticamente la inicia en París, en Francia, y posteriormente la consolida en Nueva York y en México, en los Estados Unidos y México. Yo creo que es una de las artistas más importantes que se avecina en nuestro país, que se vuelven mexicanos, que toman la nacionalidad y que de alguna manera, bueno, pues es premio nacional, es un personaje. Es importante que mucho de su trabajo se hizo aquí en México y que entonces, digamos, por decisión propia ella decidió de alguna manera ser mexicana. Ha vivido en otros lados, pero aquí siempre ha conservado como un lugar. No se ha adaptado, le cuesta mucho trabajo todavía. Leonora vive un mundo muy interior y está lejos del tradicional ruido de esta ciudad y de lo que sucede, ¿no? Y realmente no la influyó ni las sandías, ni los colores, no está influenciada por lo que influencia a los artistas mexicanos. Está influenciada por ella, su lenguaje, sus estudios, su niñez. Bueno, Leonora vivía en Francia con Max Ernst cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Max Ernst, por su calidad de alemán, además judío, fue deportado a un campo de concentración, se lo llevaron los nazis, Leonora huyó de ahí, fue a dar a España, acabó en un sanatorio en Santander, un poco custodiada por alguien que había enviado a su familia, con la idea de llevarla a Sudáfrica después. Cuando en Francia toman a Max, se lo lleva la policía, bueno, pues se lo arrancan de los brazos. Estaban viendo un romance maravilloso en la provincia francesa. Y en esta exposición hay muchas fotos de esa casa donde vivían y donde el trabajo que hacían ambos. Y de ahí, como ella se pone mal, su familia la manda a España, después está en un hospital donde la tratan psiquiátricamente. Leonora escapa, estando en Madrid, se va a Portugal y llegó a la Embajada de México, donde se encontró con Renato Leduc, a quien había conocido a través de Pablo Picasso. Y con Renato se casó con él y como esposa de Renato pudo salir de Europa, en un principio llegando a Nueva York. Sabía, y Leonora lo dice muy claramente, que Renato sabía que no se amaban y que era un matrimonio simplemente por ayudarla, ¿no? Obviamente Renato tenía una relación con ella muy importante y yo me imagino que sí la quería, pero pues finalmente se divorcian. Ella va a buscar a Max porque Peggy Guggenheim la ayuda, pues la hija del Solomon Guggenheim, del Museo Guggenheim de Nueva York, ayuda a Max Ernst, lo saca y cuando ella va a buscarlo en Nueva York, se encuentra con que están de pareja Peggy y Max y entra en una decepción brutal, ¿no? Ya regresa a México, posteriormente se casa con Américo Weiss. La Segunda Guerra Mundial la dejó muy marcada porque no solamente a ella la arrebataron a la pareja que amaba, porque a Max le tenía una idolatría impresionante y se lo arrancan de los brazos, se lo lleva la policía, sino que también sus hermanos, pues uno de ellos era de la aviación de Inglaterra, ¿no? Y le tocó vivir tragedias, ¿no? De defender al bloque, ¿no? Entonces, todo eso le impactó de una manera impresionante, ¿no? Una vez en México y un poco como recomendación de amigos de ella, como una manera de catarsis, decidió relatar toda esta historia en una novela que tituló Down Below, que es un poco este viaje al inframundo
de la conciencia. Y es algo que verdaderamente marcó su experiencia. Pintó también algunas obras que tienen que ver, hay un cuadro que se titula también Down Below, hizo un dibujo que narra es como un mapa del viaje, un mapa del lugar, también cómo logra ella salir de ahí. Entonces fue una experiencia que realmente la marcó. México fascinó a todos. Gran parte del exilio hacia México tuvo que ver con los relatos de André Breton posterior a su viaje, como escribe para esta famosísima revista Minotaur su Souvenir du Mexique, que es el recuerdo de su viaje. Y esto era, bueno, el sueño de muchos de los surrealistas, poder viajar a México y descubrir todo eso. Y pues llegan acá y encuentran pues no solo la naturaleza y la fascinación de los paisajes mexicanos, pero todas las tradiciones culturales de tantos pueblos prehispánicos, que es riquísimo en México. Entonces visitaban las pirámides, visitaban los sitios arqueológicos que se estaban descubriendo. Bueno, a Palen le tocó ir a las expediciones con Rivera, con Covarrubias, donde estaban desenterrando cabezas olmecas que estaban todavía en medio de la selva. Se encontraron con el arte popular, los exvotos que les fascinaban, todo lo que era la artesanía, y al mismo tiempo veían cómo seguía conviviendo en México esta parte antigua, el sincretismo entre las tradiciones prehispánicas y la modernidad y el catolicismo. Cada uno de estos artistas y estas mujeres crearon un universo propio, del que tomaron, por supuesto, las enseñanzas y lo que bebieron del surrealismo, pero al mismo tiempo desarrollaron un cuerpo de obra completamente diferente e individual. Creo que ella es una de las primeras artistas del siglo XX que puede construir un lenguaje muy personal y ser reconocida por eso mismo, que no es poca cosa, considerando que las artistas mujeres como tales, digamos independientes, aparecen apenas en el siglo XX, ¿no? No es que no hubiera antes, pero siempre estaban muy cerca o de un padre o de un hermano o de un esposo pintor. La mayor parte de las mujeres artistas que estuvieron vinculadas de una u otra forma al movimiento surrealista, su obra trascendente, su obra de madurez, la realizan después de separarse de Breton, de todo el grupo surrealista, como consecuencia del exilio. El surrealismo, a diferencia de otros movimientos artísticos, como fue el cubismo, por ejemplo, no está fincado en realidad en una búsqueda estética exclusivamente, sino que el surrealismo era más bien una forma de vida. Los surrealistas no solamente tenían que ver con una técnica o con pintar los sueños, todas estas son pequeñas vertientes de algo mucho más grande que tenía que ver con una forma de percibir la vida, desde principios básicos como la libertad, el amor, la poesía, que era los tres principales postulados, digamos, de Breton para el surrealismo. Y eso era aplicable a todo, a la pintura, a la literatura, pero también a la cocina, también a la forma de vida, a la vestimenta. Cuenta Nora, la hija de Katy, por todos los testimonios, bueno, los que dejó Walter Gruen, los escritos. Era una amistad muy fuerte, eran muy, muy cercanas, pasaban gran parte del día juntas. Leonora y Remedios en particular se reunían horas en la cocina, hacían experimentos. Les encantaba salir a caminar y conversar caminando por las calles, ir a visitar los mercados. Les fascinaba ir al mercado Sonora y ver todas estas hierbas. Organizaban fiestas surrealistas, ellas mismas preparaban todos los disfraces y luego hacían invitaciones a personajes anónimos para que las alcanzaran en la fiesta, diseñaban las máscaras. Katy dejó en su archivo personal fotografías donde se disfrazan ellas como los Reyes Magos para los niños. Invitaban a sus amigos de la embajada rusa y decían que les iban a ofrecer caviar
y pintaban tapioca con tinta morada, ¿no? Y hacían toda esta clase de bromas y juegos que eran una parte muy intensa de su vida cotidiana. Escribían obras de teatro en colaboración a manera de un cadáver exquisito, porque escribía una parte Leonora, escribía otra parte Remedios. Los manuscritos están realizados con ambas caligrafías. Y todo esto era como unas formas de diversión que ellas mismas decían en un cuaderno, escribía Remedios: esta obra de teatro es meramente para el divertimento de los autores. En todas estas se entremezclaban un mundo real con un mundo fantástico. Todos los personajes eran conocidos de ellas, eran los mismos amigos, pero los transformaban. Entonces los hombres se convertían en mujeres en las obras de teatro, los humanos se transformaban en animales. Toda esta idea de la metamorfosis y de cambiar la lógica, de trastocar el sentido del espacio y el tiempo, eso es algo que es común en la obra de las tres, ¿no? Y lo llevaban tanto al arte como a la vida cotidiana. Leonora siempre es una mujer sólida, que trabaja, que no pinta si no tiene el mensaje, que le puede uno proponer: mira, aquí te doy un cheque de cualquier cantidad de dinero, y no es por ahí, porque ella dice: ¿y si no me llega? ¿Y si no? ¿De dónde te llega, Leonora? Cuando yo le preguntaba, me dice: ni yo misma lo sé, ni sé si me va a llegar o ya se me acabó. Entonces no sé qué voy a hacer, no sé si lo voy a poder hacer, y no me digas, no me obligues a hacer nada porque no sé si puedo, ¿no? Creo que hay una gran variedad de temas, hay ciertas líneas conductoras, pero vamos a ver, por ejemplo, un gran interés por el vínculo de la vida humana con la vida natural o con la vida animal. Vamos a ver cómo Leonora no solamente tiene algunos animales que son avatares, como sería la hiena o el caballo, que la representan en muchos de los casos, sino también todas estas transformaciones de seres híbridos, ¿no? De humanos, animales, que creo que tienen mucho que ver con otras formas de ver la realidad, desde posturas un tanto más mágicas, vinculadas a los mitos, a la antigüedad, que eso va a ser un tema fundamental en la obra de Leonora. Ella más bien es como un medio, ella se siente como un medio entre alguna fuerza, ella y los resultados artísticos. Ella habla como pues, los dioses, ¿no? Para ella tiene un gran respeto a los dioses en general. Y ve a los dioses en el mundo animal, tiene un gran amor por los caballos, por los gatos, por los perros, pero incluso por las moscas, ¿no? O sea, no es una mujer que va a matar a un mosco por más que lo esté molestando, ¿no? Hay otros temas que se vinculan con sus raíces celtas, con toda la mitología. Hay, por ejemplo, un gran momento en su producción pictórica que fue provocado por la lectura de un libro sobre las diosas, las grandes diosas de la antigüedad, de Robert Graves, donde se rescata toda esta idea del matriarcado, del potencial de las mujeres como diosas, de la mitología celta. Fue como un momento en que no nada más reconecta con sus raíces, sino que al mismo tiempo empieza a percibir la fuerza real de la mujer, digamos, a través de la historia, y eso transforma su pintura. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, empieza a incluir todos estos personajes que son como pequeños seres blancos que habitan en otros mundos, pero al mismo tiempo aparecen estas mujeres creadoras como grandes diosas, como el ejemplo del cuadro de la giganta o la guardiana del del huevo, que es un cuadro fascinante y que tiene que ver con esta idea del poder de la mujer. Es feminista por naturaleza, defiende a la mujer desde siempre, fue de las primeras feministas. Y cuando la recibieron, por ejemplo, ella contaba que cuando la recibieron en París, en una reunión donde estaba Picasso, le dijo Picasso: ¿por qué no me vas a traer unos cigarros, no? Y ella le contestó algo así como: que te los traiga la señora de tu casa, ¿no? Y no se amedrentaba ante nadie,
esta parte que fue como tan importante para todos ellos de poder encontrar estas ligas comunes entre todas las culturas humanas, por supuesto que las encuentra en México y va a influir su obra, pero no vamos a ver en Leonora, como no lo vamos a ver en otras artistas, tantas referencias muy evidentes o muy claras a la cultura mexicana. Por supuesto, en algunos cuadros los vemos. Tenemos una cocina mágica y fantástica donde hay una mujer que está preparando el maíz, vemos un comal, vemos los chiles, pero al mismo tiempo personajes fantásticos que podrían parecer salidos de un cuento, de una mitología griega con minotauros. Entonces creo que ella bebía de todas estas fuentes diversas, no solamente en México, sino en cualquier otra cultura, y las podía como sintetizar en un imaginario fantástico. El de Leonora tiene siempre esta serie de personajes, digamos, siempre hay alguien que parece humano y luego otras cosas que no son totalmente humanas. A veces son casi aves o casi, tiene una cosa entre animal que acompañan a este personaje. Y siempre, digamos, en su campo pictórico siempre hay una composición muy compleja, muy abigarrada, que no es fácil leer rápido, y siempre parece que hay una especie de conversación o de caminata hacia uno u otro, una especie de transición, ¿no? Sí creo que su trabajo es más complicado de hacer, porque las metáforas son muchas. Digo, los cuadros son muy poblados, muy barrocos, pero si tú ves la pincelada también es muy minuciosa, los colores son muy transparentes, hay toda esta parte de lo etéreo, ¿no? Los trabajos de Leonora tienen una parte angustiante, me parece a mí, porque no hay una unidad, ¿no? Sino que hay una especie como de dispersión. Creo que tiene que ver justamente con esta posibilidad onírica, donde todo significa algo, pero luego rápidamente cambia de sentido y luego, ¿no? Es esta sensación que no tienen un sueño, que de pronto estás hablando con alguien y luego ese alguien es ese mismo, pero también es otra persona, y luego ese alguien es otra cosa, y luego tú vas y estás en otro lado, esta especie como de cambios de escena muy fuertes. Ese es el mundo de ella. Ella sí tuvo un acercamiento también muy cercano a todo lo que fue la cultura y la mitología maya cuando le encargan hacer el mural del mundo mágico de los mayas. Entonces se va con Trudy Bloom a San Cristóbal de las Casas, y gracias a que Trudy había logrado tener este gran acercamiento con los lacandones, eso le permite a Leonora entrar en un contacto muy cercano con toda la tradición prehispánica que existía todavía en aquellos lugares. Entonces eso también la acercó nuevamente a la mitología, pero yo creo que para ella lo veía desde un punto de vista universal. Obviamente le interesaba todo lo que tiene que ver con el mito de cualquier sociedad. Eso fue algo que unió, digamos, a todos los surrealistas. Precisamente por eso el interés en Jung, porque los arquetipos son universales y los encontramos en África, los encontramos en Alaska y los encontramos en Yucatán. Es una concepción fantástica que además permite un sincretismo entre lo que sucede lo que sucedía en ese momento, cómo se fusionan ciertas creencias, el catolicismo con las culturas indígenas, todo este sincretismo que vemos y lo seguimos viendo hoy en día. Si vamos a San Juan Chamula y entramos a la iglesia del pueblo, se manejan rituales prehispánicos dentro de una iglesia católica. Es tan fuerte la parte de la fusión de tradiciones en este lugar y que la vemos hoy en día, en pleno siglo XXI, pues seguramente fue mucho más fuerte e impactante el momento en que Leonora Carrington estuvo ahí. Tuvo la oportunidad de conocer también a los chamanes de la comunidad, de adentrarse realmente dentro de los rituales y el pensamiento de los indígenas en aquella época.
los animales o los casi animales son estas energías que también tienen que ver con ella misma, ¿no? Hay una frase de Deleuze y Guattari que yo creo que viene muy bien aquí, el devenir animal, ¿no? El animal como un lugar sagrado, como una fuerza de energía vital y también como este compañero, como este otro tú. Las historias son más complicadas, son como muchos momentos de una misma historia, pero una historia como mítica, en el sentido que todo tiene como una razón y que a la medida que tú vas descubriendo como los motivos, un poco como los de Jerónimo Bosch, ¿no? Así digamos que hay toda una manera de ver el mundo y luego en cada detalle está contado un pedacito de esto mismo, ¿no? Esa es más o menos la estructura que hace Leonora. Entonces les tocó a ellas vivir también un momento donde en paralelo a lo tradicional de un México católico, muy apegado a ciertos valores, confluyeron toda una serie de grupos, porque llegaron también Rosacruces, había toda una serie de grupos que traían enseñanzas esotéricas que se establecen en México en paralelo al exilio surrealista. Le fascinaba también el I Ching, que es esta tradición china de la adivinación, que lo practicaban continuamente con Octavio Paz. Se reunían en la casa de Leonora con Octavio Paz, con Remedios, con otro grupo, y pues, hacían las predicciones. Y de acuerdo a eso discutían y demás. Hay una postal maravillosa que le mandó Octavio Paz a Remedios Varo cuando se va a París, diciéndole cómo extrañaba, cómo echaba de menos todas esas reuniones en casa de Leonora, para sacar las predicciones del I Ching. Les interesaba muchísimo el tarot. Incluso cuando se reúnen todos los surrealistas en Marsella, tratando de conseguir sus pasajes y sus visados para salir de Europa en plena guerra, se dedican a hacer nuevas interpretaciones del tarot, donde cada uno pinta una nueva carta. Aquí en México, por ejemplo, aprendió a profundidad el tarot con Alejandro Jodorowsky. Entonces ellas vivían en este mundo, era parte de su vida cotidiana, todo lo mágico y lo esotérico, y en los cuadros es evidente, la alquimia, vemos mismo en los temas, ¿no? Cómo se va dando todos estos espacios de transformación, de creación, las diosas, mismo, por ejemplo, el tema de la brujería, que les resultaba fascinante. Todos estos pequeños como detalles que antes se tomaban en juego, pero que resulta que son reales y serios, demuestran el interés profundo que ellas tenían, no a manera de una superstición o de una broma, sino al abordar temas de alguien que con toda rigor académico estudia la historia de la brujería en Inglaterra. No está influenciada por lo que influencia a los artistas mexicanos, está influenciada por ella, su lenguaje, sus estudios, su niñez, que no fue muy feliz y que de alguna manera le costó mucho trabajo que en la escuela la respetaran, siempre decían es una niña problemática, que se vaya, y las corrieron de una escuela y la corrieron de otra. Y después la metieron en Italia, a una escuela de dibujo, donde ella estuvo feliz, ¿no? Y la entendían, ¿no? Las monjas no le hacían ninguna gracia. Entonces, siempre estuvo con esta situación difícil, ¿no? No es una mujer religiosa, pero es una mujer sumamente respetuosa de lo desconocido, que para ella no lo es tanto, ella simplemente es una traductora de lo que le llega, ¿no? Así siempre lo manejó. Y así yo lo entendí. Y al principio yo decía, bueno, pues es choro, ¿no? Pues no entendía. Y con los años fui entendiendo que era real, que era algo absolutamente real, ¿no? No estaba inventando sus cuadros, sino se los estaban dictando. Y era una mezcla entre su sentimiento, que es muy, muy sensible, con sus conocimientos, que eran muy, muy profundos, y con un gran dolor de que vivió incomprendida, ¿no? Por su familia, por la vida, y una mujer muy, muy sensible, ¿no? Que muy a la defensiva. Creo que Remedios Varo y Leonora Carrington en particular fueron una influencia muy fuerte para muchos artistas en México, no solamente a nivel técnico,
sino a nivel de su imaginario, de cómo lograron crear estos mundos únicos, ¿no? Estos mundos fantásticos propios de cada una, que si bien eran amigas muy cercanas, su obra es completamente diferente. Yo creo que Leonora tiene un mundo muy, muy personal y aunque mucha gente quiso copiar esta parte de ser surrealistas y hacer obra surrealista, no puede, no hay manera. Yo creo que no deja una escuela. No, el surrealismo estuvo, muere con ella y yo creo que difícilmente se logrará repetir una obra o acercar una obra o influenciar una obra como la de ella. No tiene influencia, no tiene cabida la influencia, es ella personalmente. Leonora ha tenido una trayectoria de reconocimiento durante muchos años y no solamente en México, ahora ya tiene un reconocimiento también internacional, poco a poco se va abriendo paso y eso lo vemos clarísimo en el mercado del arte, como cada vez los precios de sus obras van subiendo de valor, son mucho más demandados y obras de Leonora se encuentran ya en importantes colecciones internacionales. Tenemos, por ejemplo, su autorretrato, está en el Metropolitan de Nueva York. Otra cosa que Leonora no tiene mayor importancia para ella es lo que cueste su obra, no le interesa. Ella hace la obra por pintar, lo que cualquier otro artista quisiera que su obra subiera y subiera y subiera para tener más recursos, a ella le da enteramente igual. No sabe si tiene dinero en la bolsa, no sabe dónde dejó los cigarros, perdió el encendedor, lo mete en una bolsita que lleva aquí que no la pierde por nada, pero siempre pierde todo dentro de ella. Es una gente que se siente sola porque la mayor parte de sus amigos van y la ven poco, o sus hijos pues la ven poco porque pues, la soledad es muy difícil para ella. Y otros siempre van con un interés doble, ¿no? Entonces, bueno, le ha sido difícil la última etapa de su vida. Realmente, pues es la vida de una gran señora que admiro muchísimo y que resiento que no pueda seguir trabajando como yo quisiera, pero creo que ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pedirle más es desconsiderado y hasta estúpido.